Nobody's Diary. Volumen 1. El origen de todo mal. Es una historia escrita por Gabriel Alejandro Orellana Ramírez, alias Maxmal Rasta. Capítulo 24. Discrepancias. Tras de mí aquellas cosas jadeantes, y con hambre. Corriendo sin un rumbo alguno. Siguiéndome. Pues sabían que yo podría ser su alimento. Esos malditos estaban más aterradores que antes. El ácido había derretido sus caras. Creo que no ven, solo escuchan hacia dónde voy. Estaba cruzando calles, y saltando obstáculos. El cansancio se estaba apoderando de mí, pero la descarga de adrenalina me decía que continuara. Después de un rato, llegué a una sección de la ciudad que no conocía, y a lo lejos podía ver algunas onion case. Esas cosas serían mi salvación. Ellas pueden tomar algunos de estos, y quitármelos de encima. Pero mis piernas están corriendo ya solo con el instinto. Cada vez, el cansancio me llena el cuerpo, y mis ansias por seguir corriendo son casi nulas. Creo que este será mi fin. Logra llegar a las plantas, y estas empezaron a llenarse con esa cantidad de zombies, pero algo estaba mal. Sentía que algo no iba bien. El peso de mis bolsillos era casi nulo, y mientras pensaba lo que había ocurrido, me di cuenta. Dejé caer mi diario. No podía detenerme. Por aquel frenesí de bestias que venían tras de mí. Las onion case no habían podido contener a todos. La mayoría seguía tras de mí. Eran muchos, los bastardos que se habían quedado dentro de aquellas cosas. Las cuales si salgo vivo de esta, debería matar más tarde. Porque de lo contrario, aquellas cosas comenzarían a incubar a los Legión, y podría haber una catástrofe similar a la de cuando mate al titán. Mi única opción era correr hacia el bosque, el cual podría estar lleno de aquellos soldados. Pero no tenía opción, pareciera que aquellas cosas no se cansan, y yo estoy en mi límite. Jadeo peor que un perro, y mis piernas no pueden más. Aquellas cosas no dejan de gruñir, mientras avanzan de una manera frenética. Montándose uno sobre otro, para poder llegar hasta donde yo estoy, para poder desmembrarme, y comerme. Cada vez las calles eran más angostas, y temo que si sigo así, me toparé con un callejón sin salida. Veo a los lados, y los callejones de los edificios son una buena opción para escapar, pero podría quedar atrapado en uno de ellos. Esas malditas cosas están cada vez más cerca de mí. A lo lejos puedo ver el bosque. Corrí tan rápido como pude a aquellos árboles, esquivando y saltando algunos troncos caídos. Cada vez era más extraño aquel bosque, era muy difícil de atravesar la maleza, y los malditos troncos caídos no detienen a aquellas bestias. Los malditos siguen avanzando como si fuera un paseo por el parque, a pesar de la espesa maleza que está muy elevada. Está demasiado alta. A veces tengo que poner mis brazos frente a mi rostro. Esas malditas hojas tienen un filo extraño, tanto que las hojas de algunas de las plantas estaban hiriendo mis brazos. No podía pararme a curar mis heridas, pues aquellas cosas estaban buscando un buen trozo de mi carne. Entonces escuché a lo lejos, algo parecido a un arroyo. Salté unas ramas secas que estaban en mi camino, y antes de que me diera cuenta estaba cayendo a un precipicio. Estiré mi brazo, tratando de aferrarme de algo para detener mi caída. Fue entonces cuando logré sostenerme de una rama que estaba suelta, en la pared de aquel precipicio, y quedé suspendido. Suspendido de un agua color rojo que pasaba debajo de mí. Pareciera que estaba contaminada o algo por el estilo. Entonces recordé la lluvia ácida, y me puse a pensar en que sería imposible que se hubiera mezclado con el agua. Pensaba en cuándo lograría resistir la maldita rama que me tenía detenido. La tomé con ambas manos, y me apoyé en una saliente de la pared. Pareciera que estoy firme, pero tengo un temor a caer como cuando caía de aquel rascacielos. Mis brazos están sangrando mucho, mientras veía a lo lejos aquel río que pasaba debajo de aquella caída, pude ver algo enorme que venía arrastrado por la corriente. Era enorme, y venía golpeando las rocas que estaban en el río. Parecía un bulto de carne, era el cadáver de una vaca, la cual estaba derritiéndose. Mis miedos podían ser confirmados, el agua roja era ácido, a lo lejos se podía observar su cuero cayéndose a tiras, y su maldita carne saliendo a descubierto. Seguido de aquel cráneo rojizo que tenía, daba vueltas de una manera chistosa sobre el agua, no hubiera podido haberme dado cuenta que era el cadáver de una vaca. Si no hubiera recordado los días que pasé en el rancho de mi abuelo.
Era un rancho enorme. Solo recuerdo que caminando por aquel enorme campo, encontramos una vaca muerta, y era muy similar a esa que estaba pasando a lo largo del río. Solo pudo ser un corto lapso de tiempo. Pero fue el suficiente para que mi corazón se detuviera por un momento, pero había visto suficiente. Si caía a esa agua, moriría de una forma similar a esa vaca. Mientras aquella descarga de adrenalina estaba desapareciendo de mi cuerpo. Suspendido por una simple rama, la cual estaba seguro no aguantaría por mucho mi peso. Escuché algo aproximarse de una manera desenfrenada. Seguido de aquel frenesí de gritos que venía de arriba de mí, y pude verlo. Era como una lluvia de suicidas. Uno tras otro saltando al vacío de aquella agua roja. Parecía hermoso. Parecían un suicidio colectivo. Todos tratando de escapar de aquella vida de suplicio y hambre que sus cuerpos terrenales seguían viviendo. Las veía caer al agua, una a una aquellas cosas caían al vacío de aquella agua. Seguido por el sonido del ácido derritiendo sus cuerpos. Uno tras otro lanzándose a su tumba roja. Con todo el esfuerzo que tenía restante en mi cuerpo, logré impulsar mi brazo a una de las esquinas del precipicio y subir. La imagen de aquellos cuerpos lanzándose al vacío rojo no era muy agradable para mí. En estos momentos la vida estaba más que sobrevalorada, y quien sobreviviera sería el que dominara el tablero del monopolio. Como aquella maldita empresa en la que trabajaba mi padre. A veces quisiera desaparecer de un momento a otro. Si no hubiera servido de chivo expiatorio. Papá seguiría con nosotros. Aunque para mí mudarse tantas veces, ya no parecía tan malo. Pude divisar una cabaña a lo lejos, y de esa cabaña salía humo. Quisiera poder avanzar más. Pero estoy tan agotado. Tengo 2 días sin comer algo, y el único trago de agua que me queda estaba en la mochila. La abro, y saco aquella pequeña botella transparente. De una marca que ni siquiera yo sabía que existía. Quito el tapón, y bebo el poco de agua que me quedaba. Me acuesto en el suelo un momento. Cerré los ojos para descansar un rato. Abrí los ojos. Había descansado poco más de 15 minutos. O al menos eso creía, pues estaba algo adormitado pero no me había dormido. Pero el cansancio que sentía era terrible. Me dolían las piernas como nunca antes, y mis ojos se sentían muy cansados. La noche está cayendo. Veo la hora en el reloj de mi padre, y una lágrima corrió por mi mejilla. El reloj se había detenido. Tenía un golpe de cuando me aferré a la rama que sobresalía del acantilado. Perdí uno de los únicos recuerdos que tenía de mi padre. Solo me quedan aquellos pedazos de ropa en la mochila. Saco los pedazos de ropa de mi madre y mi padre, y trato de olerlo. Ya ni siquiera tienen su olor. Solo huelen a húmedo, y a pólvora por las armas que cargo en la mochila. Ya ni siquiera puedo recordar sus rostros, se me está haciendo muy difícil recordarlos. La noche se acerca rápidamente, lo sé porque la obscuridad está invadiendo el bosque, y quién sabe qué carajos pueda haber dentro del bosque a estas horas. Será mejor que vaya a la cabaña que se ve a lo lejos. Veo a lo lejos un puente que une las dos salientes entre el acantilado. Pasando un puente que no se veía muy seguro, pero ¿qué más podía hacer? Mis fuerzas eran casi nulas. Solo quería caer sobre una cama de pasto, y descansar un momento. Mi estómago está rugiendo mucho. Creo que solo resisto el hambre cuando estoy dormido, y necesito recuperar mis energías para este momento que viene. La verdad solo espero que los de Furm me encuentren. Ya no quiero caminar. Al carajo todo, que ellos me carguen. Logré cruzar aquel puente. Aunque por alguna razón resultó ser más firme de lo que pensé. Parece que podré llegar a la cabaña, y podré dormir un momento. Solo espero que las cosas mejoren un poco. Estoy harto de que todo me salga mal. Daba pasos cortos por todo el tramo que tenía por recorrer. Aquel camino libre de maleza me indicaba que había gente en ese lugar, solo falta que al llegar a la cabaña esté cerrada, llegué a la puerta principal, y efectivamente estaba cerrada. Creo que el humo que veía solo era mi imaginación. Dentro de este lugar parece que no hay nadie. Así que tuve que dar la vuelta para ver si encontraba alguna ventana, por la cual poder entrar o una puerta abierta. Cuando logré escuchar la voz de alguien. Dentro de la cabaña. Gritando. ¿Quién anda ahí? Por un momento, sentí miedo, pero la alegría de saber que alguien vivo estaba dentro de esa cabaña. Hizo que todo mejorara por un pequeño momento. Le dije. Tranquilo, soy humano. Mi nombre es Gabriel. Vengo de la ciudad.
Inmediatamente el hombre que estaba dentro de la cabaña abrió de golpe la puerta, preguntándome si había alguien vivo. Tenía un arma algo extraña en la mano. Parecía como que si fuera un florero. Era muy delgada del cañón, pero se abría de una manera muy chistosa al terminar. Era un sujeto mayor, de una complexión delgada, y parecía una buena persona. Su rostro parecía amable. Estaba vestido con un traje negro. Yo le dije que nadie había sobrevivido. Él me preguntó por Alexis. Esas palabras me dejaron helado. ¿Cómo conocía a este señor a Alexis? El sujeto se me quedó viendo de una manera algo ingenua. Parece que notó mi reacción cuando dijo que sí conocía a Alexis. Bajó su arma, y me invitó a pasar a la cabaña, luego de entrar en la cabaña. Él me contó cómo Alexis lo había ayudado, y le había dicho que tenía que salir de la ciudad. Me dolió mucho contarle lo que le había pasado a Alexis, y más por la razón de que no sabía si seguía vivo o muerto. El simple hecho de haber encontrado a alguien más vivo me daba algo que ya hacía tiempo que había perdido. Me daba esperanza. El pobre hombre me contó cómo había perdido a su familia, me dijo. Todo fue horrible. Aún puedo recordar los gritos de Melody, mi amada esposa. Cómo la arrancaron de mis brazos. Esas bestias, a las cuales un día yo les di alimento. Nosotros vivíamos en una granja apartada de la ciudad, y un día un avión sobrevoló todo el campo. Dejó caer algo muy extraño. Parecía humo, pero era de un color verde, y después de eso, tanto mi esposa y mis hijas nos enfermamos. Luego los animales fueron muriendo poco a poco. Pero los perros seguían como si nada, algunos estaban más grandes. Otros les podías ver los ojos de otro color. Me di cuenta que todo estaba cambiando. Cuando escuchamos las explosiones, ese día yo estaba en el granero, y pude ver como un enorme hongo se levantaba a lo lejos, y corría donde mi esposa. Viendo como a lo lejos de donde estaba la ciudad una gran explosión se levantaba a lo alto. Aquella ciudad a donde yo llevaba mis productos de ganadería, y mis vegetales. Sabía que ya no existiría más, sabía que algo malo había pasado. Pasaron algunas semanas, y los vegetales dejaron de crecer. Los que crecían, eran raros, deformes, y sabían mal. Nunca me pregunté si eso tenía algo que ver con el humo que soltaron los aviones. Yo era un incrédulo. Siempre dije que era una mala cosecha. Las cosas estaban cambiando. Después de unos días, el cielo cambió de color. Poco a poco fue tomando un color verde muy lindo. Pero aquellas bestias estaban más agresivas. Cada día que pasaba los perros eran más grandes, y le daban miedo a todos los de la familia. Una noche, escuché como si algo pasara afuera de la casa. A la mañana siguiente una de las vacas había desaparecido, y los perros ya no estaban en donde deberían estar. Esa mañana, Melody salió a recoger huevos al gallinero. Luego de eso, escuché un grito sumamente agudo. Era Melody la que gritaba, «¡Socorro!», decía con todas sus fuerzas. Mientras corría hacia donde estaba ella, pude ver el cadáver de aquella vaca, la cual había desaparecido la noche anterior. Estaba despedazada. Era atroz. No creí que una vaca pudiera parecer algo así. Era tan indescriptible, no quiero volver a recordar aquellos pedazos de carne arrancados por todos lados, y con la cara de la vaca despedazada en 4 partes. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un grito, el grito era agudo, y luego dejó de escucharse. Cuando llegué no había nadie más que aquellos malditos animales, que arrastraban algo. Algo que me parecía muy familiar. Yo tomé un hacha que estaba en el tronco para partir leña, y cuando me acerqué a ellos, pude ver que llevaban a rastros a mi Melody. La estaban comiendo. La lanzaban al aire con sus mandíbulas y sacudían partes de su cuerpo, queriendo tomar un pedazo de carne, era como si jugaran con ella. Yo estaba estupefacto, pensando en esa escena. Aquellos perros estaban fuera de sí. Con unos ojos rojos, y unos músculos que no eran normales, algunos tenían sus músculos tan grandes que la piel se les había roto. Juraría que se reían fuertemente mientras despedazaban a mi esposa. Era horrible. No quería verlo. Levanté el hacha, y maté a los perros. No sin que antes uno de ellos mordiera mi pierna. Su mordida era terrible, sentía que me quemaba. Pero cuando me di cuenta, volví a escuchar un grito. Esta vez venía de la casa. Corrí como loco.
pasando el gran granero rojo, y llegué a la casa. Cuando entré, era una escena que nunca quisiera volver a recordar. Toda la casa estaba destruida, y la sangre caía como cascada por las escaleras. Los perros habían entrado a la casa, y habían matado a Samantha y a Angela. Pero Evelyn seguía viva. Respiraba lentamente, como si estuviese a punto de morir. Pero estaba viva. La tomé, y subí a la camioneta. La arranqué, y me dirigí a la ciudad. Camino a la ciudad. Algunos de los caminos que solía tomar para llegar a la ciudad estaban devastados. Habían escombros bloqueando el acceso a la ciudad. Algunos letreros decían no hay esperanza. En uno de ellos colocaban: muerte adelante, regrese por donde vino. Otros decían: largo de aquí. Luego de varias calles obstruidas, llegué a la ciudad para buscar un hospital. Pero todo estaba destruido. Fue entonces cuando recordé aquella explosión. Solo pude ver que algunas personas blancas caminaban por las calles. Con la mirada perdida, me acerqué a ellos, desesperado. Con mi hija en los brazos desangrándose. Gritándoles que necesitaba ayuda. Ellos me ignoraban. Me enojé tanto que golpeé a uno de ellos y cayó al suelo. Luego se levantó y siguió caminando como si nada. Les gritaba como loco para que me ayudaran. Pero ellos hacían como si yo no existiera. Como si yo no estuviera llamándolos. Corrí por las calles, guiándome por los letreros para llegar al hospital. Cuando me di cuenta que el hospital estaba destruido. Es como si algo lo hubiera demolido. Cuando vi a Evelyn, ella se me quedó viendo y dijo entre murmullos: te quiero mucho, fueron sus últimas palabras. Sus ojos estaban abiertos, viendo a un vacío infinito que no podría explicar. Había dejado de respirar. La acosté en el suelo. Y pude ver una de las sillas de la sala de espera, enterrada en los escombros. La tomé, y me senté a llorar. Lo había perdido todo. Próximo capítulo de Nobody's Diary, volumen 1. Debo decir que es mi capítulo favorito. Capítulo 25, Sacrificio. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos capítulos.